Vale, pues quería empezar dándoos a todos y a todas las gracias por estar aquí. Sé que el viernes no es un día fácil, entonces gracias por el esfuerzo, gracias por venir a escuchar las palabras de Enheduanna tantísimos siglos después. Espero que disfrutéis mucho la presentación, estoy convencidísima de que lo vais a hacer. Y bueno, quería empezar dándoos las gracias a los tres por haber creado este maravilloso libro del que estoy tan orgullosa de ser la editora, la casa editora que ha cogido estas palabras. Bueno, daros las gracias en primer lugar a vosotros, a Laura y a Paco, por haber confiado en mí, por estar en nuestra casa, por todo, por haber traído a Enheduanna. Y también quería agradecerle muy calurosamente a Ana su disposición. Es verdad que tuve que convencerla un poco de que hiciera la introducción. Al principio estaba un poco reticente, pero bueno, es una mujer a la que admiro profundamente desde hace años y bueno, me enorgullece muchísimo contar con ella en Espinas. Y nada, simplemente quería empezar con eso, dándoos las gracias. Y decir también que a 2 semanas de la presentación de este libro en sociedad al mundo ya podemos anunciar la segunda edición del libro, que se presentará en la Feria del Libro de Madrid. O sea que nada, doblemente orgullosa, doblemente contenta. Y nada, ya os dejo con ellos, con sus palabras. Y de verdad, gracias por estar aquí, espero que lo paséis bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí hoy para la presentación y muchas gracias a la librería por acogernos. Este proyecto que presentamos es un proyecto que empezamos a vislumbrar hace ya unos añitos y que surgió de un paseo por la noche, volviendo de tomar una cerveza. Y creo que uno de los motores especiales que tenemos los seres humanos para avanzar, la curiosidad. Una pregunta que te surge en un momento dado que parece que no va a llegar a ningún lado, ha terminado desembocando en este libro. En mi caso ¿cuál fue el libro más antiguo que se había escrito? Empecé a investigar y no terminé de verlo muy claro. Así que, perdido en eso, la siguiente pregunta fue, ¿cuál es el libro escrito del cual se conoce el autor más antiguo? Investigando, descubrí que era la autora más antigua que se conocía era Enheduanna. Y la curiosidad, como siempre, te lleva un paso más allá. Vamos a leer algo de ella. Y no encontrábamos nada en español. Así que empezamos a buscar y lo encontramos en inglés, en francés, en alemán, y ahí empezó la aventura. Empezar a investigar, empezar a buscar textos en diferentes idiomas, empezar a comprar libros fuera de España para poder llegar a ella, descubrir una joya, por lo menos yo creo que es una joya, esta mujer y lo que escribe, y empezar a decir, esto tiene que ser traducido, esto tiene que llegar también al público en español, no puede ser que sea algo que no haya llegado aquí. Muy bien, y aquí viene la segunda parte. Yo lo veía, ¿no? Pues que estaba leyendo a una autora en inglés y entonces pues me comentó esto, ¿no? Pues que me explicó bien la historia, me dijo, mira, he tenido que comprar este libro en Estados Unidos porque no hay ningún libro publicado en castellano de la primera persona que firmó un texto. Y claro, yo, que he estudiado letras, que me he dedicado a las letras toda mi vida, pues lo primero que sentí 2 cosas. La primera fue una sorpresa mayúscula, ¿no? Porque pensé, ostras, ¿cómo puede ser que yo lleve 20 años dedicada al mundo de la literatura y que no haya oído hablar nunca de la persona que inicia el concepto de autoría, que es algo tan importante en las letras, ¿no? En la creación original. Y pensé, ostras, ¿cómo puede ser que nadie, ni en la escuela, en los libros de texto, ¿no? Ni en la universidad, ni con los editores con los que yo había hablado,
llevaba 20 años dedicada al mundo de la literatura y, ostras, eso me sorprendió muchísimo. Y pensé, Paco, le dije, Paco, esto, vamos a hacer un estudio serio de quién es esta mujer y vamos a contextualizarlo y vamos a intentar publicarlo porque es sorprendente que nadie en España y en Sudamérica pueda leer a la primera persona que firmó un texto literario, que no pueda leer nada sobre ella, porque no hay ningún estudio sobre ella, este es el primero publicado, y que no pueda leer sus propios textos. Claro, a mí me pareció algo por lo que teníamos que luchar. Y eso fue la primera reacción que tuve. Y la segunda fue preguntarme también, esto va de preguntas, ¿no? Él se preguntó quién fue la primera persona que firmó, y yo enseguida me surgió la pregunta de ¿por qué firmó? ¿No? Es decir, si todo era anónimo y todos los textos que se publicaban eran anónimos y colectivos, ¿qué empujó a esta persona a firmar? ¿Qué le llevó a estampar su nombre, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos la investigación. Esta investigación tiene dos ramas, una histórica y otra literaria. Y la histórica sigue por aquí. Bueno, por poner un poco de contexto, estamos hablando de una persona que vivió hace 43 siglos en la zona sur de Mesopotamia, en lo que sería la desembocadura del Tigris y el Éufrates, más bien hacia la zona derecha, y si me equivoco, que yo no soy el experto, tú me guías, que la que sabe realmente es ella, y hablamos de Sumer. Una zona que para aquella época había desarrollado una cultura muy, muy compleja y muy rica. Era un foco cultural en el cual se originó, o fue uno de los focos en los que se originó la escritura. A lo largo de muchos siglos pasó de ser un medio de llevar la contabilidad del número de cabezas de ganado o el número de sacos de trigo que se tenían, a que en manos de esta mujer se convirtiera, al menos desde mi humilde opinión, en literatura. Y todo esto en un momento en el cual Sumer acababa de ser conquistada por los acadios, concretamente por el padre de Nedvanna, que era Sargón el Grande, el primer emperador del que se tiene constancia, el primer gran guerrero, que fue una persona tan muy inteligente que decidió, en vez de someter a un pueblo como el sumerio, que era mucho más avanzado que el suyo, el acadio, decidió aunarlo, coger lo mejor de cada uno de ellos y potenciarlo. Y usó, como se ha hecho casi toda la historia, la religión como una herramienta para ello, poniendo a su hija como suma sacerdotisa del dios Nanna, el dios de la luna. Desde esa posición vemos a una persona que evoluciona. Una persona que terminó siendo, por así decirlo, empezó siendo el peón de su padre para que sirviera como nexo de unión y a través de ella intentar controlar la situación, a desarrollarse poco a poco como alguien con una integridad y un papel político propio, incluso con su propio programa. De hija de un emperador pasó a ser hermana de dos y tía de otro más. Aquí vemos cómo evolucionó de ser un simple peón a ser un poder en el lugar, en la zona, la transmisora de la estructura política que estaba instaurando su familia en el lugar. Hablamos de una Acadia que era la suma sacerdotisa en una ciudad sumeria, en Ur. Gracias a esto, el imperio acadio terminó creando una base muy sólida que duró varios siglos. Y la otra faceta que nos llamó mucho la atención, como habéis podido ver, a él le encanta la historia, a mí me encanta la literatura y cada uno pues aporta su perspectiva. Claro, Nedvanna la hemos descubierto como una autora súper anticipada a su tiempo, ¿no? Estamos hablando del siglo XXIV antes de Cristo, o sea, estamos hablando pues, de 15 siglos antes de Homero,
que a mí siempre se me ha dicho que Homero era pues el primero, ¿no? Luego estaba el poema de Gilgamesh, pero Homero era pues el primer autor, dijéramos, ¿no? Claro, pero es que esta señora escribía 15 siglos antes. Entonces, ¿por qué es tan importante desde el punto de vista literario? Por varios aspectos. El primero es porque es la primera persona que consigue transicionar una literatura que era colectiva. La literatura que había eran cantos religiosos, canciones que se hacían para entretener en la siega, en el trabajo del día a día. Todo eso era una literatura colectiva que no tenía autor y que tenía un propósito, que era entretener y alabar a los dioses, ¿no? Pero ella transiciona y hace el cambio de lo colectivo a lo individual. Esto es importantísimo porque toda la literatura individual, el concepto de originalidad, aparece en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Estamos hablando del 25 a.C. Esta señora decide un día poner su nombre en unos textos y convierte la literatura de colectiva en individual. ¿Qué vemos en su literatura? Bueno, algo asombroso, porque es una literatura multidimensional, es decir, vemos varias dimensiones. Primero de todo hay una dimensión religiosa, sin lugar a dudas. Ella canta, todos sus poemas se dedican a la diosa Inanna. Claro, no es la diosa, no es su diosa. Ella era, como ha dicho Paco, sacerdotisa del dios Nanna, pero en cambio ella todos sus poemas los dedica a una diosa, que es Inanna. Y aquí viene otra pregunta, ¿por qué? Si ella es la sacerdotisa de un dios, dedica todos sus cantos a otra diosa. ¿Qué tiene esta diosa? Esta es la siguiente pregunta que nos hicimos, ¿no? Entonces, hay un componente, una dimensión religiosa. Luego hay una dimensión política, porque sin duda alguna, Enewana lo que hace es que utiliza la literatura de manera estratégica y muy hábil para aunar las dos civilizaciones, la sumeria y la acadia. Ella lo que intenta es que con los mitos aunar las dos religiones y así constituirse ella como una autoridad moral delante de la nueva civilización conquistada. Ella se está posicionando moralmente y lo hace de una manera súper hábil, utilizando las palabras y utilizando la literatura para conseguir que el pueblo la considere una autoridad moral. Claro, estamos hablando de una persona que solo hacía 300 años que la escritura se había asentado en la población. La escritura se había creado hacía 1000 años, poco a poco fue evolucionando y hasta que se creó un alfabeto práctico, ¿no? Porque empezaron con muchos caracteres y luego fueron destilándose y al final se quedaron con pocos. Hacía 600, con 600, que tampoco eran tantos, ¿no? Pero hacía 300 años que la escritura se había instaurado y que ya era una práctica conocida, extendida, ¿no? Entonces dices, ¿cómo esta mujer, sin referentes? Porque claro, hoy en día al escribir una novela es muy difícil, ¿no? Pero tienes un montón de referentes, no partes de cero, pero es que esta señora partía de cero. Entonces está creando una literatura pues que tiene la dimensión religiosa, la dimensión política, es como la primera política, la primera persona que persuade a la sociedad con las palabras para conseguir crear ella su autoridad moral. O sea, hay una cosa fascinante en Enewana y es que ella no usa las armas para conquistar a la nueva civilización, usa la palabra, usa la inteligencia, usa la persuasión, usa la habilidad de llevar a toda la sociedad al terreno que ella quiere. Claro, eso es un dominio y una habilidad brutal. O sea, Enewana se nos muestra como una persona súper inteligente, capaz, segura de sí misma, ¿no? Porque, ostras, hacer esto y creer en lo que estás haciendo denota una seguridad en ti mismo que, sin lugar a dudas, nos deja ver a una personalidad pues fascinante y con mucha capacidad. Y la última dimensión que es fascinante es la personal,
porque ella en sus poemas nos habla de ella, de las vicisitudes que vive en esta nueva posición, que no fue nada fácil, porque a ella, por ejemplo, hubo rebeliones en la zona y le extirparon el poder, le usurparon el poder. Luego ella consiguió restaurarlo, pero ella vive una situación súper dramática y conflictiva en la que tiene que ser muy hábil para conseguir restaurar su poder. Y todo esto lo hace con las palabras, no lo hace con el arma, no lo hace con el sable como lo hacía su padre, ¿no? Su padre fue un gran estratega y siempre hemos hablado de la conquista de la civilización mediante las armas, pero estamos delante de una estrategia inteligente, persuasiva, moderna, que era inaudita en la época, ¿no? En la época de la Edad de Hierro, en la que todo se hacía con el nuevo instrumento que era el arma, ¿no? Entonces, claro, vemos estas tres dimensiones en sus poemas. Esto desde el punto de vista literario es avanzadísimo, es algo complejo y sobre todo, insisto, en una persona que no tenía referentes. Hoy en día tenemos 20 siglos de referencia, ¿no? Tenemos una historia de la literatura universal complejísima y podemos crear literatura multinivel y con diferentes dimensiones, pero ella lo hizo sin referentes. Solo por esto debería ser estudiada en el mundo de la literatura, por la habilidad y la capacidad que tuvo y lo innovadora que fue. Luego es muy interesante ver su personalidad, ¿no? Cómo se muestra ella en estos poemas. Cuando íbamos traduciendo con Paco estos textos decíamos, o sea, es que parece que la conozcamos a esta mujer. Cómo se muestra en los textos, ¿no? Cómo se muestra poderosa y vulnerable a la vez. Cómo muestra su energía, su poder. Lee sus textos y transmite su propia personalidad. Esto hay muy pocos poetas que consigan hacerlo. Transmitir la personalidad del escritor en la obra, esto es algo que tampoco se da habitualmente. El escritor escribe de algo objetivo, pero es muy difícil que se transmita la personalidad del escritor hablándonos de religión y de mitología. Solo por eso ya tendría que ser estudiada en los cursos de literatura. La otra pregunta que nos hicimos es ¿por qué Inanna? ¿No? O sea, nos preguntamos, pero bueno, si esta señora es la sacerdotisa de un dios, ¿cómo se atreve a dedicar toda su obra a otra diosa? Y dijimos, ¿qué tendrá esta diosa? Bueno, pues Inanna es una diosa interesantísima que luego descubrimos que fue una diosa que evolucionó hasta Grecia. O sea, fue pasando, Paco, tú que te lo sabes, ¿por dónde pasó Inanna? Inanna se llamaba en Sumer, en Acadia, en Asiria y en Babilonia era Ishtar, luego en Fenicia era Astarte, en Israel era Astarot, en Egipto era Sobdet y en Cartago era Tanit, y con ese nombre también pasó a Roma, pero aparte de esto también derivó a través de Grecia a por otros nombres que sinceramente la lista es tan larga que mejor me paro aquí. Pues bueno, esta diosa también tiene algo interesante que contar, ¿no? La mayoría de dioses, todos los dioses en Sumeria, eran unívocos, es decir, había el dios del agua, el dios del aire, el dios de la tierra, el dios del sol, de la luna, etcétera, ¿no? Pero esta diosa aúna contrarios, es decir, es la diosa del amor y de la muerte, de la creación y de la destrucción, de la fertilidad y de la esterilidad. Y dices, bueno, esta diosa, estás leyendo los poemas de Newanna y a veces te pierdes, ¿no? Porque te dice cosas contradictorias. Por ejemplo, en los poemas que dedica a Inanna, dice, en algunos versos, dice, destruir, construir, levantar, derribar. Y tú lo vas leyendo y dices, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Esta diosa de qué es? ¿No? Porque todo esto son contrarios. Luego dice, convertir al hombre en mujer y a la mujer en hombre. Luego dice, provocar una pelea dentro del lujurioso deleite del amor. Pelea y amor son contrarios. Ser negligente y cuidadoso. Está lleno de contrarios. Entonces,
¿Por qué creemos que atrajo tanto a Enewana esta diosa? Porque ella, por lo que vemos en sus textos, se vio reflejada en esta diosa, porque si nos fijamos, la realidad humana, la esencia humana, no es unívoca. La esencia humana es contradictoria. Nosotros no somos buenos o malos, nosotros somos un compendio de las dos cosas. Entonces, son cosas que no son excluyentes, son una simbiosis de las dos, ¿no? Son un oxímoron, ¿no? Una unión de contrarios. Entonces, Enewana se vio muy reflejada en esta diosa y vio que era un reflejo, un espejo de la esencia del alma humana. Es muy bonito cuando lees sus textos porque ves que a veces habla Enewana y a veces habla Inanna, o sea, se asemeja la diosa a la propia poeta. Ella encontró en Inanna un referente que la representaba. Y en ese sentido es súper moderno también. El ser humano no es unívoco, el ser humano es complejo, está hecho de contradicciones. Y Enewana, con lo inteligente que era, vio que esta era su diosa. Y por eso dedica todos sus textos a esta diosa. Esta diosa, lo veremos más adelante, veremos que nuestra Enewana se muestra en algunos de los textos muy poderosa y a la vez vulnerable. Y es como era Enewana y es como somos todos. Tenemos momentos en los que nos sentimos muy poderosos, tenemos momentos en los que nos sentimos muy vulnerables, ¿no? Entonces los poemas de Enewana transmiten también la complejidad del alma humana. Bueno, dentro de este libro lo que hemos hecho es traducir tres cantos largos que ella tenía. Y cada uno de ellos realmente muestra facetas muy distintas y muy interesantes de su época y de ella misma. En el primero, que se llama Inanna y Ebid, nos habla de una rebelión de un dios montaña, Ebid, que casualmente está situado en una zona intermedia del este del valle de Mesopotamia, en la que en ese momento, cuando ella vivió, hubo una rebelión contra el imperio sirio. Aquí empezamos a ver cómo empieza a usar los textos como un vehículo político, la religión a través del texto como una forma de justificar al sistema imperante. En ella nos habla como la Ebid, la montaña se revela, y todos los poderes asentados no se atreven a enfrentarlo. Ni siquiera An, que es en ese momento el dios más poderoso de todos, la apoya. Así que ella decide empoderarse y enfrentarlo sola, sin la ayuda de nadie. Se enfrenta, triunfa, y después de ello termina Enewana alabando a la diosa por encima de todos los demás. Con esto vemos cómo está haciendo una transposición en Inanna del imperio sirio. Está usando a la diosa como un vehículo para la función política de su familia. Es muy interesante ver cómo dentro de un mismo texto puedes coger y empezar a vislumbrar entre las palabras el sentido oculto que hay, 43 siglos después, que es lo que siempre llama la atención. Y como dato muy curioso, tenemos que este primer canto lo cierra una mención a Nisaba, la diosa de la agricultura y de la escritura. La diosa de la escritura, en esa época, era una diosa mujer. Estamos hablando de que la mujer tenía un poder y una presencia dentro de los escribas y dentro de la sociedad culta que tenía acceso a la escritura importante, tanto como para que su diosa tutelar fuera una mujer. De ahí pasamos al segundo canto, que es Señora del corazón más grande. Aquí tenemos una loa a Inanna por parte de Enewana.
Sigue la línea de la primera, donde terminó el primer canto. Ella continúa alabando y ensalzando a la diosa, poniéndola por encima de los demás. A mí personalmente me transmite como ya unos primeros atisbos muy lejanos, pero unos primeros atisbos hacia el posterior monoteísmo que aparecería casi 8 o 10 siglos posteriormente, dándole más fuerza, dándole más poder, dándole más prominencia a una diosa sobre los demás. Con todo, vemos, a medida que lo leemos y nos acercamos al final del segundo canto, vemos como empieza la escritora a entremezclar una serie de solicitudes a la diosa. Empieza a mostrar su parte humana, su parte, en su necesidad de soporte. Ahí empezamos a ver un poco la debilidad de esta figura tan fuerte, que se ha mostrado tan poderosa y se ha mostrado tan firme en el primero. Empezamos a ver un poco la duda existencial que tiene todo ser humano en algún momento de su vida. Y ella, a través del texto, está pidiendo su apoyo, su soporte a la diosa para poder pasar ese momento de duda, ese momento difícil para ella. Y acabamos con el tercer canto. El tercer canto cierra, estos 3 poemas están entrelazados entre sí, tienen como una historia común, y este tercer canto cierra esta tríada. El tercer canto es el más importante a nivel literario, porque así como el primero y el segundo se quedan en el terreno celestial y espiritual y religioso, nos hablan mucho de Inanna, este tercero nos habla de Neuanna. Es terrenal este tercero, ¿no? O sea, es como hemos estado en la esfera celeste y espiritual y ahora bajamos a Neuanna, ¿no? Y aquí ella nos explica una situación personal que ella vivió, y es que lo que os explicaba antes, la expulsaron de su trono, y ella tuvo que imponerse y recuperar el trono otra vez. Ella pues tuvo una situación, una crisis, y ella lo explica en este poema, pero siempre hablándonos desde el terreno también mitológico y terrenal. ¿Qué nos parece súper importante en este poema? Y es que en Neuanna, que se muestra superpoderosa, de hecho en este poema es la primera vez en la historia de la literatura universal en el que aparece el yo, la primera persona, ¿no? Y en este poema ella dice, yo, la suma sacerdotisa, yo, en Neuanna, o sea, se está autoafirmando y está dando su nombre y está dando su yo. Se está mostrando autoritaria y se está posicionando, pero en el mismo poema nos dice, se muestra vulnerable, ¿no? Nos dice, me estoy muriendo y por ello debo cantar esta sacra canción. Yo, incluso yo. Es decir, se nos muestra poderosa y ahora se nos muestra vulnerable. Claro, yo pensando en hoy en día digo, bueno, ¿qué político se muestra vulnerable? ¿Qué político dice, se muestra en una situación crítica, ¿no? Y de no saber qué hacer? Esto la acerca al público, es una captatio benevolentia que se dice, ¿no? En literatura es captar la atención del lector, captar la simpatía, la empatía del lector, ¿no? Porque al no mostrarse altiva y mostrarse vulnerable, automáticamente se gana el beneplácito del público, ¿no? Claro, esto a nivel estratégico y a nivel de conocimiento psicológico y psicología emocional, de conocimiento emocional, pues también es interesantísimo, ¿no? De cómo una autoridad política se nos puede mostrar vulnerable, ¿no? Eso es lo más interesante de este canto, cómo nos habla desde el yo, nos habla desde la esfera política, pero también nos habla desde el yo. En este canto, la autoridad se da de la mano con la autoría, es decir, se muestra como una autoridad, pero además da las primeras pinceladas de la autoría, porque dice yo en Neuanna. Ya para ir acabando,
queríamos comentar que una cosa que nos ha parecido muy interesante de este proyecto y que creemos que ha enriquecido mucho nuestro trabajo es el haber podido trabajar desde dos disciplinas muy distintas, ¿no? Paco es un amante de la historia, en especial de la historia antigua, sabe un montón de historia antigua, y yo soy un amante de la literatura y bueno, llevo 20 años dedicada a la literatura, ¿no? Entonces, haber podido abordar este proyecto interrelacionando estas dos disciplinas, a mí me ha parecido súper estimulante, porque yo la mayoría de estudios que leo de literatura siempre se ven desde el punto de vista de la literatura y es lo que tú te acabas encerrando en tu disciplina y eso es lo que trabajas, ¿no? Pero a mí, que soy profesora de secundaria, me ha dado que pensar y a partir de ahora intentaré mostrar mis clases de una manera más interdisciplinar, ¿no? Porque creo que, y desde el punto de vista académico también en las universidades, tú que te dedicas más al mundo universitario, ya nos contarás, ¿no? Si se suele trabajar con esta interdisciplinariedad que enriquece tanto y estimula tanto los proyectos de investigación. Bueno, simplemente queríamos dejar sobre la mesa esto e invitaros y, bueno, lanzar esto, ¿no? Del trabajo interdisciplinar, pues que ha enriquecido mucho nuestro proyecto. A mí me gustaría, a título personal, y creo que compartido, comentar lo que es descubrir a una persona que vivió hace tanto tiempo a través de su texto. Cuando lo estábamos traduciendo, realmente era como descubrir a una persona. Era como ese proyecto que inicias que no sabes dónde te va a llevar y cuando te das cuenta, al abrir una puerta hay muchas puertas y al abrir la siguiente hay aún más. Descubrir, al ir traduciendo, buscando qué palabra era la que adecuaba y bien yendo para adelante, yendo para detrás, buscando sentidos que hicieran que la frase fuera lógica, luego el párrafo, luego el texto completo, empezábamos a descubrir que nos estaba hablando alguien, que había alguien detrás de esas palabras, pero alguien con una personalidad muy marcada, una personalidad muy fuerte, alguien que estaba tan presente en los textos que era difícil no verlo a medida que íbamos tratándolo. Si os habéis dado cuenta, casi parecemos unos forofos de Neduanda cuando hablamos de ella, porque es que es así, es como descubrir a una personalidad tan fuerte, tan rica, tan real, tan presente cuando la estás leyendo, a pesar de que ha pasado tanto tiempo, que no te puedes más que maravillar al descubrirla. Y por último, queríamos, nuestro libro, queríamos añadir unos agradecimientos, porque cuando hacíamos la investigación nos ahondamos en bibliotecas y fue una maravilla estar trabajando en las bibliotecas, buscando bibliografía, buscando artículos que nos costó mucho conseguir, y las bibliotecarias de las universidades, en este caso en Barcelona, porque es donde hicimos la investigación, pues nos ayudaron a encontrar estos textos. Nosotros encontrábamos textos por internet, en las bases de datos de las bibliotecas, y acceder a ellos pues no siempre es fácil, ¿no? Entonces el mundo de la biblioteconomía nos ha parecido fascinante y queríamos agradecer a los bibliotecarios, porque estábamos trabajando en la zona de arameo, hebreo, lenguas semíticas, griego clásico, latín, y estábamos ahí como en un oasis rodeados de textos clásicos y nos pareció una maravilla decir, ostras, es fantástico que existan bibliotecarios que atesoren estos documentos y que los mantengan vivos, ¿no? Entonces hemos puesto unos agradecimientos a los bibliotecarios porque realmente hemos descubierto un mundo que nos parece fascinante, que no se hable de ellos, pero que atesoran y guardan pues el conocimiento de toda la historia de la civilización humana y merecen nuestro agradecimiento y nuestra admiración. Y los otros agradecimientos que hemos querido poner es a los profesores.
Yo soy profesora y la verdad es que cada día pues me siento satisfecha de mi trabajo, porque aunque seamos un colectivo del que nadie habla, ostras, pues a mí me parece muy importante poder descubrir a mis alumnos quién era Safo de Lesbos, quién era Jorge Manrique, y poder dedicar en este mundo trepidante en el que vivimos unos minutos, unas horas, a leer sus obras y a transmitir a los chavales que esto que está tan alejado aparentemente de sus vidas, en realidad está tan cercano, porque de lo que hablan los clásicos es de lo mismo que nos interesa hoy en día. Entonces, la labor del profesor, que día a día está ahí intentando acercar a los chavales pues estas maravillas, nos parece digno de elogio. Entonces queríamos acabar el libro con estos agradecimientos y no queremos acabar esta presentación sin dar las gracias a Ana, porque es muy importante que un libro como el nuestro, que bueno, somos dos personas que no nos dedicamos al mundo académico, ¿no?, pues vaya arropado de las palabras de una persona académica, y para nosotros ha sido un honor que ella se haya dado pie y que se haya dicho que sí a hacer este prólogo, ¿no? Y para nosotros significa mucho que una persona que se dedica al mundo académico pues haya aceptado hacer este prólogo, y para nosotros ha sido un arropo pues muy importante. Y luego, sin lugar a dudas, queríamos agradecerle a Alicia, porque cuando nosotros nos lanzamos en este proyecto, enviamos el manuscrito con lo que a nosotros nos parecía que era importante del libro, y Alicia nos contestó enseguida entusiasmada: eso se tiene que publicar, contad conmigo. Y bueno, esto fue en enero y a los 3 meses ya teníamos el libro publicado. Esto no ocurre en el mundo editorial, no ocurre. Gracias a Editorial Espinas, que hay que decir el nombre también. Editorial Espinas pues ha apostado por este libro, ¿no? Entonces, bueno, pues este proyecto es un cúmulo de muchas personas que han coincidido en algo, y sin lugar a dudas esta librería, ¿no?, es otro oasis. Encontrar una librería en el centro de Madrid que se dedica al mundo clásico, pues es una maravilla, ¿no? Y estamos encantados y de contar con vuestra presencia. Vale, muchas gracias Laura y Paco, me he emocionado y todo. Quería, antes de darle la palabra a Ana, que sé que está deseando hablar, recoger 2 guantes. Uno es, me declaro forofa total de Engeduana y espero que vosotros salgáis de aquí igual. Y luego el tema de el trabajo multidisciplinar. Creo que precisamente en la introducción de Ana le da ese toque, ¿no?, de ella es doctora en Historia del Arte, y bueno, ya está, ya te dejo explayarte. Nada, muchas gracias a los 3. Yo voy a empezar al revés, empiezo por los agradecimientos y así cuento un poco cómo llegué yo a esto, porque llegué la última, o sea que yo aquí soy la que aterrizó, bueno, iba a decir por casualidad, no, por empeño de Alicia. Así que empiezo por ahí y así hilo toda la historia. Bueno, agradeceros a todos que hayáis venido, porque además un viernes por la tarde es un día quizá un poco complicado, así que muchas gracias a todas y a todos. Agradecer a la librería Áurea. Conozco esta librería desde hace muchísimos años y le tengo un cariño especial. Esto sí que ha sido el proponer esta librería, que me hace una especial ilusión estar aquí para esta presentación. Eso sí que ha sido cosa mía. Sí, es verdad. Este es mi único mérito en todo esto. Mi único mérito en todo esto ha sido eso, porque bueno, conozco el trabajo espectacular que hacen en esta librería desde hace muchísimos años. Estábamos hablando al llegar de cuando era una librería en una especie de patio pequeñito en el centro de Madrid, en el que tú cuando llegabas no sabías, y tenías la dirección, no sabías si es que era un cebo para atrapar a filólogos clásicos, pero luego decías, seguro que no tienen, ¿para qué nos van a querer, no? ¿O para qué van a querer a los historiadores, no? Porque era como un sótano metido, recuerdo que había una bicicleta, siempre, con de estas de canastillo antiguas, y era meterte como una especie de cueva en la que era pequeñita y todo abigarrado de libros, como estas bibliotecas antiguas.
antiguas. De ahí se trasladó al lado de mi casa y bueno, con el cambio de dueños, que agradezco a Julio, a Charo, Celeste la conozco desde hace muchos años, porque lleva muchos años trabajando, que desgraciadamente se la han llevado de al lado de mi casa, porque estuvo en mi barrio mucho tiempo, pero bueno, para tener este espacio maravilloso, así que os invito a que, si no es hoy, os deis un paseo algún día, porque bueno, aquí puedes encontrar cosas espectaculares relacionadas con el mundo clásico y la antigüedad, que no vais a ver en ninguna otra librería, me atrevo a decir casi del mundo. Agradecer, por supuesto, a la editorial Espinas, que es un proyectazo y que también os invito a ver el resto de publicaciones, esta por supuesto. Es un proyecto de Alicia de la Fuente. Yo la conocí a Alicia cuando sacó un libro sobre Marie, que era una pintora ucraniana del 19, entonces a mí me escribió diciéndome, sí, de la nada, yo no la conocía, y me escribió diciendo que había publicado este libro, que quería mandármelo y que tenía este proyecto, que era el recuperar los escritos de las mujeres que no habían estado publicados en castellano y visibilizar una parte de todos esos proyectos. Y dije, jolín, qué bonito, ¿no? Qué necesario, ¿no? Hacerlo, el llegar al público. Y me mandó ese libro de esta escritora que me pareció una auténtica maravilla, que además se lo dije, y bueno, pues quedó ahí la cosa. Bueno, hicimos alguna recensión para una monografía, para difundirlo un poco, y lo siguiente es que me llega un correo electrónico de Alicia, en el que me dice que sí, le escribo el prólogo para un libro sobre Enheduanna. Y claro, yo me quedo así y digo, Enheduanna, yo no sé, yo Enheduanna, o sea, yo sí sé quién es Enheduanna, pero yo no me dedico a Enheduanna. Además, los académicos para eso somos un tanto cuadriculados, ¿no? O sea, es decir, este es nuestro campo de investigación. Entonces, yo la contesté en un ataque de honestidad bastante grande, diciendo, yo no me dedico de manera específica a esto, te ayuda a buscar a una persona que sea específicamente de Mesopotamia. Yo Mesopotamia lo había trabajado de manera más lateralizada en mi tesis doctoral, que la hice del santuario de la isla de Delos, que está ahí en medio de las Cícladas, ¿no? Como un nexo de unión de Mesopotamia y Grecia. Y la dije que no, pero no porque no me gustara el proyecto, sino porque no me encontraba yo capacitada para ello. Y ella insistió, o sea, que si estoy aquí es por insistencia de Alicia, que me dijo, no, es que lo que quiero es tu visión, tu mirada sobre este tema, ¿no? Luego ha habido, con el tiempo nos hemos reído de esto, porque la gran diosa Irene Vallejo la escribió haciendo alabanzas del libro, porque le ha gustado mucho. Irene Vallejo es una de las que más visibilizó a esta figura de Enheduanna, ¿no? Con ese maravilloso libro que es El infinito en un junco, que es una proeza, ¿no? En cuanto a ensayos, que haya conseguido esa difusión sobre ese tema. Y le escribió pues diciendo que le había encantado el libro, y dice que había sido un acierto pedírselo a Ana Valtierra, ponía ella. Yo diciendo, pues la única que lo pensaba era Alicia, que era un acierto, desde luego yo no lo pensaba. Así que, bueno, agradecerlo de verdad pues a la librería, agradecerle a Alicia este proyecto maravilloso que tiene con la editorial, esta invitación, y por supuesto a los autores os agradezco vuestras palabras, porque el hecho de plantear, ¿no?, el llevar esto al gran público ya me parece algo que era necesario, que cubría un vacío que era necesario, y se está viendo que así es, porque está funcionando muy bien, así que agradeceros todo el trabajazo. Al final, bueno, cuando a mí me llega esto, como digo, yo no me dedico a Enheduanna, no me dedico a literatura mesopotámica, pero Alicia me dice que quería algo sobre las mujeres, un poco en la línea, ¿no? Claro, a mí me llegó el manuscrito entero y dije, bueno, vamos a ver, porque yo no me voy a poner a repetir, ¿no?, lo que ya han hecho ellos, que además está bien hecho, ¿no? Y empecé pues donde debe empezar todo, ¿no?, en las bibliotecas y en las librerías. Las bibliotecas y las librerías es el principio de todo, siempre, ¿no? El empezar a sacar toda la información que pudiera, y que realmente es verdad, no está en español, o sea, ni siquiera de artistas y literatas de Mesopotamia en español, en castellano no hay nada. Si os fijáis, la bibliografía de la introducción son todo artículos en inglés, en francés, no sé si tengo alguno en alemán, como suele pasar con la mayoría de los estudios de mundo antiguo, en cuanto nos salimos un poquito de la Roma del mundo hispano-romano, ¿no? O sea, ya tenemos que tirar por ahí. Y bueno, yo la sorpresa entre comillas, ¿no?, porque cito a una dibujante que es maravillosa, que dice que, claro, que es que en la historia había muchos genios y todos eran hombres, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo ha pasado aquí, ¿no?, que a lo largo de la historia tenemos conservados muchos hombres y todos son muchos genios, también hombres, y casi todos son hombres, ¿no?
Y al ponernos a rascar en todo ese mundo de la antigüedad, resulta que hay muchas mujeres, y me refiero al caso particular de Mesopotamia, que firmaron todos sus poemas, es decir, que escribieron y que firmaron esas tablillas. Además, no solo eso, sino que conservamos esas tablillas cuneiformes de todos estos escritos con una especie de metadatos al final que te dice exactamente qué es quién lo ha escrito, me refiero a quién lo ha compuesto, quién lo copia, porque igual con los monasterios medievales también hay copistas, e incluso pues es un oráculo quién ha hecho el oráculo, ¿no? O sea, todos esos datos de manera concreta. Y empezamos a ver que a la escritura de manera profesional y de manera personal se dedican tanto hombres como mujeres desde la antigüedad, o sea, desde época mesopotámica. Y nosotros tenemos la idea continuamente de que las mujeres no hemos tenido ese ámbito creador, o vamos siendo educados desde los institutos, pasando por las universidades, en los colegios, no solo vosotros ahora, sino vosotros habéis sido educados así, yo he sido educada así, y es algo que tiene que irse modificando, el asumir que las mujeres no podemos ser creadoras o no hemos sido creadoras. Yo repito varias veces una frase en la introducción, o por lo menos un par de ellas, de a ver si los antiguos eran más modernos que nosotros. Es decir, que nosotros a veces hacemos la mirada reciente nuestra, histórica, sobre estos escritos o esta forma de actuar y aplicamos nuestro prisma. Como nosotros en los siglos XIX-XX hemos tendido a tapar a esas mujeres artistas, pensamos que esas mujeres artistas, y artistas en el sentido más amplio de la palabra, esas mujeres artistas no han existido en las sociedades antiguas, y eso no es cierto. Es decir, tenemos multitud de textos, muchos firmados por mujeres, de muchos tipos, incluso géneros literarios enteros, muchos siglos antes que Homero, que Hesíodo, entre medias de Engeduana, ¿no? y este es Homero Hesíodo, firmado por estas mujeres que están creando toda esa sociedad absolutamente maravillosa. Una sociedad bueno, en el que las mujeres participan de manera creativa, en la que, como digo, hay géneros enteros que desarrollan ellos. Es verdad que a veces se diferencian. Es muy curioso cómo, por ejemplo, en los escritos oraculares sí que suelen aparecer identificados los que son de mujeres, o suelen aparecer los que son identificados de lo que ahora diríamos por personas de lo que ahora llamamos género no binario. Porque el género no binario, que ahora parece que lo hemos puesto de moda, era algo que en Mesopotamia o en sociedades antiguas estaba mucho más normalizado. Ahora, afortunadamente, lo vamos normalizando de lo que estaba en esta época antigua. Porque era una sociedad dual, era una sociedad de pensamiento, no era una cosa de blanco-negro, han hecho mención Paco y Laura a esto, sino que era una sociedad en la que los contrarios se complementan, y se complementan porque no puedes tener uno sin otro. Tú no puedes destruir sin construir, no puedes construir sin destruir. No puedes vivir sin morir, ni morir sin vivir. Es decir, además se entendían como procesos inversos. Para vivir, tú inhalas un aliento vital, para morir exhalas ese mismo aliento vital. Es decir, te estás moviendo siempre en algo, no algo que es tan sumamente lineal, sino algo que es mucho más circular. En este sentido, insisto en que estas mujeres escritoras de la antigüedad, que van a dejar, y de las que conservamos muchos textos, van a dejar de manera reiterada todos estos escritos, todas estas literaturas que nos van a llegar. Engeduana es la primera, más antigua, que aparece firmada, pero es la primera de muchas. Y una de las grandezas que tiene Engeduana es que además va a ser copiada. Es decir, igual que pasa con Homero, es un caso muy similar, que en las escuelas Homero es memorizado por los estudiantes, y los estudiantes conservamos tablillas y conservamos cerámicas, ¿no?, donde hacían sus ejercicios para aprender a escribir, ¿no?, como ahora el mi mamá me mima, ¿no?, pero con textos un poco más literarios. Y conservamos textos de Engeduana, en el que Engeduana, siglos después de que haya muerto, se sigue utilizando en los centros escolares de escribas para enseñar a escribir a hombres y a mujeres. Es decir, que no existe esa separación que nosotros estamos empeñados en meter. Yo no quiero alargarme mucho más porque el tema además me gusta, pero sobre todo porque el protagonismo no es mío, es sobre todo de Paco y Laura, a los que, bueno, como digo, hay que agradecerles el trabajo maravilloso que han hecho.
de Alicia, que trabaja muchísimo en este proyecto, que es un proyecto muy bonito y que nos va a dar mucho que hablar seguro, o sea, mucho que hablar, muchas alegrías en los próximos años. Reiterar mi agradecimiento a los presentes ya esta especial librería que vamos, como digo, no hay otra igual. Y me gustaría terminar con leyendo unos versos de Enjeduana, porque creo que es la mejor manera de cerrar esta presentación, con el permiso de los autores, porque son sus palabras, no las mías. Enjeduana dice: dama fuego en la maleza, quema la estepa alta, dama de la batalla furiosa, golpea hasta la sumisión. Ella, en la niebla del caos, gritando por encima del estruendo, comienza su canto sagrado. La canción, dibujada con un cálamo, talla su esquema indeleble. Ella canta. Su pan es el lamento, su leche es el llanto. Esta es Enjeduana, siglos después, escribiendo con su cálamo y alzando la voz entre el ruido para llegar hoy hasta nosotros gracias a esta publicación. Y nada más, muchas gracias. Es un tema para mí bastante desconocido, pero de verdad que habéis hecho un trabajazo de investigación, por lo que contáis, magnífico. Mi pregunta tiene que ver con el mundo de la arqueología, que es lo que soy. Y lo que tiene que ver es que tengo muchísima curiosidad. Ya veo que habéis estado traduciendo, entiendo que de textos de otros idiomas. Y por lo que ha dicho Ana, existen tablillas en algún sitio, pero mi duda es, ¿esos textos de donde habéis partido vienen de un soporte físico que sabéis que existe y está en un sitio determinado, en unas tablillas que sepáis que están en un museo, en una biblioteca? Por lo que sabemos, porque tampoco hemos seguido las pistas hasta el final, están repartidos por diferentes museos e instituciones. Por ejemplo, hay una de las tablillas que es la que te comento, porque es la que me viene a la cabeza, porque es un caso muy singular, que no se sabía durante décadas que los diferentes pedazos formaban parte del mismo. Uno está en el Museo de Estambul y el otro está en la Universidad de, si no recuerdo mal, ahora. Pensilvania, ¿no? Yo creo que era la de... Pensilvania. En Pensilvania, pero yo me iba a ir a Chicago, porque se me va la cabeza. Y estos textos, Kramer, por ejemplo, fue uno de los que durante su época, según él mismo cuenta en uno de los libros, tardó 35 años en darse cuenta de que los dos trozos formaban una misma obra. Y esto, nosotros hemos llegado aquí como, bueno, tú eres arqueóloga, tú te lo trabajas, nosotros somos unos simples aficionados y hemos llegado por la curiosidad y impelidos por lo que descubrimos. Pero este trabajo, el trabajo que han hecho estas personas, arqueólogos, realmente es algo ingente, increíble. Una persona que sea capaz de estar 35 años investigando hasta conseguir encontrar cómo unir dos fragmentos de barro que se ha cocido por culpa de un incendio y que apareció en el siglo XVIII en medio de las arenas del desierto, que los diferentes pedazos se han ido trasladando de colecciones privadas a colecciones públicas, a museos, y seguir todo el hilo, eso es que más que un trabajo me parece un milagro. A mí me parece un milagro lo que habéis hecho vosotros, porque realmente el haber podido investigar de una manera que hayáis llegado a encontrar a esta señora, y luego, claro, con todo el pozo que tiene detrás y todo lo que bueno, ya lo leeré para enterarme, claro, todo lo que está transmitiendo, y además es que lo habéis, vamos, yo lo estaba viviendo, yo me estaba emocionando cuando lo estabais contando. No me extraña que en la editorial forzarais las máquinas. Es que a mí me llegó esa pasión, me llegó. Entonces yo dije, esto es urgente. O sea que sí, yo creo que cuando lo cuentan
es que te llega, o sea, es que lo que decía de somos forofos en Hedwana, es que lo transmitís, o sea, y creo que eso es precioso, creo que vivir así las cosas es la única forma de vivirlas de verdad, ¿no? Al final. Yo sinceramente, yo sinceramente, más que autor, lo que me siento es como uno de esos escribas, que lo que he hecho es traducir, trasladarlo, y a partir de lo que hemos descubierto, intentar explicar un poco lo que hemos descubierto. Realmente aquí la autora es Hedwana. Totalmente. En esto lo vivimos los dos así, o sea, los dos hemos escrito libros de poesía y ahí somos autores, ¿no? Pero con este yo no me siento autora, o sea, yo realmente, nuestro objetivo era llegar al máximo de gente posible. Es como poner un altavoz a esta mujer y decirle, tienes que llegar a la sociedad hispanohablante del siglo XXI, ¿no? Nosotros nos sentimos transmisores, no nos sentimos autores para nada, para nada. Entonces, nuestra labor aquí es simplemente transmitirlo y nos encantaría que esto llegara a los libros de texto y que esto llegara a las universidades, ¿no? No por un ego de autor, sino por una voluntad de coger a Hedwana y decir, vamos a trasladarte, vamos a hacerte de altavoz y vamos a intentar que llegue al máximo de gente posible. Este es nuestro cometido y nuestra intención con este libro. Y eso es lo que nos ha llevado al margen de tener nosotros nuestros trabajos, pues sacar tiempo para decir, esto tiene que hacerse, tiene que hacerse. Hay una cosa interesante desde el punto de vista de la arqueología, que en arqueología, igual que en el arte antiguo, siempre somos de la pieza original, ¿no? Además es como, sí. Y en general las tablillas que se conservan aquí no son las tablillas de época de Hedwana, son bastante posteriores. Y a nivel de pensamiento del mundo antiguo es como que parece que nos quita un poco la gracia, ¿no? Porque no son las tablillas originales, pero creo que aquí se lo suma, porque lo que nos está hablando es de la gran repercusión que tuvo en Hedwana para que siglos después lo que conservemos son tablillas de las copias de sus textos que se iban reproduciendo, que seguían leyéndose, que seguían aprendiéndose en los colegios. Es decir, nos está dando la dimensión gigantesca que tuvo esta sacerdotisa en época antigua, y que luego, no sabemos por qué, eso se diluye, desaparece y aflora, empieza a aflorar de unas décadas para acá, gracias a todos estos trabajos que van visibilizando toda esta parte de mujeres, y que es importante meterlas, porque no es una reivindicación, ni siquiera lo considero una reivindicación de género, o sea, lo considero una reivindicación de justicia, cultural. O sea, es decir, cultural, o sea, no tiene nada que ver con el género, es una cuestión de por qué esta señora de verdad no está metida dentro de todos esos estudios y no la estudiamos dentro de ellos. Es lo que dice Ana, estoy totalmente de acuerdo, es que una de las cosas que nos planteábamos y que reflexionábamos es que si la propia sociedad sumeria escogió a Hedwana para ser el ejemplo, patrón, para ser reproducidos, para que aprendieran a escribir los escribas, ¿cómo no vamos a darle nosotros ese papel? La propia sociedad la escogió, bueno, vio su calidad, vio su trascendencia. Entonces, si ellos la vieron y ellos la ensalzaron, ¿quiénes somos nosotros para luego culturalmente pues, quitarle ese podio, ¿no? Quitarle ese papel? No, hay que recuperarlo. Hay una cosa, bueno, esto es un debate que nos puede llevar hasta ad eternum, ¿no? Pero bueno, hay una cosa muy interesante en este sentido, y es que los primeros cultos que hay en torno a divinidades de la escritura en Mesopotamia es a la divinidad Nisaba, que era la diosa de la fertilidad también. Y esto es maravilloso porque esto, bueno, en tu caso como arqueóloga tú lo sabes, muchas veces la escritura, los orígenes de la escritura casi siempre van unidos a una cuestión práctica, es decir, la creación literaria siempre es posterior a lo práctico. Es decir, nosotros en nuestras casas hacemos la lista de la compra y escribimos, hacemos la declaración de la renta y escribimos, y a lo mejor escribimos una carta cuántas veces en nuestra vida, ¿no? Cuando aparece la escritura también es para contar las transacciones comerciales, lo que tengo en el almacén, y en un momento dado de eso se pasa, ¿no?, a esa escritura
estructura de creación, o esa creación literaria que es la grandeza de Enheduanna, ¿no? Nisaba va a ser una divinidad de la agricultura y de la fertilidad y de la escritura, es decir, para que entendamos cómo van unidas estas dos disciplinas. Y de hecho, se cree a día de hoy, o se defiende entre los historiadores, que casi todas las primeras creaciones literarias van a ser relatos orales, muchas veces vinculados al trabajo de las mujeres, por ejemplo los telares, es decir, mujeres que están tejiendo y que mientras están tejiendo están contando historias de qué han pasado en su pueblo, historias de sus antecesores, con un medio de una transmisión oral, y está mucho más unido al trabajo de las mujeres que al de los hombres. Por ejemplo, hay un artículo en ese sentido muy interesante, incluso de la cerámica geométrica, que también es de las cerámicas más antiguas griegas, en el que a día de hoy se cree que las ceramistas de esa cerámica geométrica eran mujeres, y eran mujeres, Charo veo que sabe qué artículo me refiero, que es maravilloso, eran mujeres que claro, que eran las que se ocupaban, eran unas cerámicas con patrones geométricos, como su nombre indica, que sobre todo se usaban como estelas en las tumbas, se ponían encima. Claro, aquí la pregunta es, vamos a ver, si las mujeres se ocupan de todo en el siglo VIII a.C. en el mundo funerario, ¿por qué no se iban a ocupar también de la cerámica? Y encima están reproduciendo patrones que tenemos en las telas, en los telares. Es decir, que hemos dado por sentado durante mucho tiempo cosas que a lo mejor tenemos que volver a mirar y volver a repensar y volver a releer de nuevo para llegar simplemente a lo que es, ni más ni menos. ¿Alguna pregunta? Que hemos ido antes muy rápido. ¿Alguien quiere preguntar algo más? O después de una respuesta tan larga ya nadie se atreve. Bueno, pues agradeceros de nuevo, ha sido fantástico contar con vuestra presencia y os estamos muy agradecidos. A ver si entre todos difundimos a Enheduanna, ¿no? Poquito a poco. Esto hay que ir trabajando poco a poco y entre todos, bueno, pues vamos difundiendo quién era y su legado. Muchas gracias por haber venido. Gracias.